Acabo de mencionar que el objetivo principal de este curso es tratar de leer los textos tempranos de Marx desde su propio contexto pragmático de producción, es decir, evitar la tentación de leer esos textos a partir de lo conseguido por Marx, por el Marx maduro. Y para esto necesitamos tener en cuenta, en primer lugar, el momento histórico en que esos textos fueron escritos. Y este momento histórico está marcado de manera muy definitiva, en primer lugar, por la Revolución Francesa de 1789. Porque la Revolución Francesa conmovió los cimientos mismos de la política en ese momento. La Revolución Francesa estableció una nueva normatividad para la política al proclamar que todos los hombres nacen libres e iguales. Es decir, que nadie por derecho de nacimiento, por designación divina o por limpieza de sangre, está llamado a gobernar sobre otros. ¿Quién debe gobernar? Es algo que depende de la voluntad general, como decía Rousseau, de la voluntad del pueblo, entendido desde ahora como el fundamento último de la política. Al quedar vacante la plaza del rey, fundamento metafísico de la autoridad, se da un golpe mortal a la monarquía y el trabajo político consistirá en crear unas reglas de juego para determinar quiénes o cuáles intereses deberán ocupar ahora parcialmente ese lugar vacío del rey. Como se ve, semejante conmoción de los cimientos mismos del poder monárquico no podía darse sin violencia. Toda Europa es puesta de cabeza y Marx hará constante referencia a la Revolución Francesa o a sus consecuencias en sus primeros escritos. La idea misma de revolución en Marx es impensable sin la referencia a la madre de todas las revoluciones, que es la Revolución Francesa. Dentro de este contexto es necesario tener en cuenta también las guerras napoleónicas y sus consecuencias en Alemania. Debemos recordar que Alemania no era todavía una nación en ese momento, sino un conjunto de principados, eh, ya que ni siquiera lo eran por la fe, había tanto católicos como protestantes, aunque Alemania fue la cuna de la Reforma Protestante, pero digamos lo único que unía a todos estos alemanes era en realidad la lengua. Dos de estas monarquías, de estos principados, fueron los más importantes: Prusia en el norte, cuya capital era Berlín, y Austria en el sur, cuya capital era Viena. Berlín y Viena entonces eran los dos mayores centros culturales de Alemania. Marx pasó y estudió en Berlín, que era un gran centro importantísimo, como lo vamos a ver en este curso. Todos estos principados alemanes funcionaban según una organización social que hoy llamaríamos la sociedad estamental, un universo sociopolítico en el que los derechos, restricciones y obligaciones de un individuo dependían del estamento al cual ese individuo pertenecía. Los mayores privilegios eran gozados desde luego por la nobleza, y por ello los altos cargos de la iglesia eran muy importantes. En la sociedad estamental no existía un ideal de igualdad del que pudieran derivarse demandas por trato discriminatorio de unos grupos por encima de otros, por ejemplo. Pero este fue precisamente uno de los logros de la Revolución Francesa. Uno de los factores clave para entender la expansión de los ideales libertarios de la Revolución Francesa en Alemania, fueron las guerras napoleónicas. Napoleón había sido un general republicano durante la Revolución y, en vistas del caos que siguió en Francia después de esta, decidió imponer el orden revolucionario y dio un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, correspondiente al día 18 del segundo mes del calendario republicano francés, el famoso 18 Brumario, sobre el cual Marx escribiría mucho más adelante un conocido texto. Napoleón, inició una serie de guerras de conquista que le llevaron a tomar el control de casi toda Europa. Las mayores operaciones militares conocidas a este momento lograron reducir la resistencia que en Alemania le pusieron primero Prusia y después Austria. Entró victorioso tanto a Berlín como a Viena, imponiendo a su paso el Código Civil francés en todos los territorios conquistados. Este código terminaba con la estructura jurídica del antiguo régimen, eliminando las normas especiales que regían los distintos estamentos, que tenía leyes especiales para la aristocracia, para los gremios, para los campesinos,
mientras que el Código Civil francés sustituyó todos estos regímenes especiales por una ley general que acogía los ideales de la Revolución Francesa. Así, por ejemplo, cuando los invasores franceses llegaron a Trèveris, la ciudad donde nació Marx, y anexionaron ese electorado a la República Francesa, los privilegios de la sociedad estamental se sustituyeron por un gobierno en el que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y en el que la base de la soberanía ya no era la autoridad del monarca, sino la voluntad popular. Se abolieron los gremios y se instauró la libertad de oficio. Se confiscaron las propiedades de los monasterios, de la nobleza, etc. Y es por ello que el padre de Marx era un gran admirador de los ideales racionalistas y políticos de la Revolución Francesa. Bien, este fue un periodo excepcionalmente turbulento y convulso en Alemania, puesto que las fuerzas de la monarquía, la llamada Santa Alianza, se aliaron con el apoyo de Rusia y consiguieron poner en retirada a Napoleón. Hablamos entonces de un momento histórico denominado la Restauración, entre 1815 y 1848, en el que los monarcas de toda Europa buscaron no solo restablecer las fronteras territoriales a raíz de la invasión napoleónica, sino devolver a Europa la situación anterior a la Revolución Francesa, devolver el reloj a un momento anterior a 1789. Para ello se convocó en 1815 el llamado Congreso de Viena, a instancias del príncipe Metternich de Austria. El objetivo era prevenir que las ideas de la Revolución Francesa cobraran nuevo impulso y generaran revueltas y conflictos en la población que pudiera hacer peligrar los privilegios de la nobleza y de los gobiernos absolutistas. Una de las medidas salidas del Congreso de Viena fue la reducción de los estados alemanes de 360, que eran antes de las guerras napoleónicas, a solamente 38, reunidos ahora en una confederación alemana en la que tendrían preponderancia, como decía antes, los reinos de Prusia y Austria. Este periodo histórico se conoce en Alemania como el Vormärz, el premarzo, porque en marzo de 1848 fue la revolución burguesa de la que hablaremos luego. Es el momento en que Marx inicia sus actividades políticas y literarias. Se implementaron censuras a la prensa, a la libertad de asociación, se incrementaron los controles policiales, se disolvieron las corporaciones universitarias y se reprimió en general todo intento de reforma. Pero estas medidas represivas no lograron apaciguar las ansias libertarias que ya habían calado hondo en algunos sectores de la población. Para este seminario será importante entender que estas luchas libertarias tenían distintos frentes, no había un solo frente unido de resistencia al absolutismo de la monarquía prusiana, sino que había distintos frentes, había un frente liberal, un frente republicano, un frente socialista, etcétera, etcétera. Pero también es importante entender que en este momento empieza una industrialización acelerada en Alemania, promovida no por la burguesía, sino por las monarquías restauradoras, especialmente por Prusia, que era el estado más fuerte y más próspero de la Confederación Alemana. Por toda Alemania se extendió la construcción de ferrocarriles y vías de comunicación, así como el uso de máquinas industriales para la producción, lo cual destruyó las formas tradicionales de producción ligadas a los gremios y generó una gran movilidad de mano de obra, todo ello acompañado por una verdadera revolución demográfica. La población de Alemania pasó de 24 millones en 1800 a 36 millones en 1850 y se generó una verdadera pauperización de la clase obrera, que explicará desde luego los idearios socialistas de Marx, como veremos también. Trabajadores vinculados sobre todo al área de la minería, ya que la producción de carbón y hierro era la clave para el lanzamiento industrial promovido por Prusia, que controlaba toda esta área del Rin. Contando con maquinaria, mano de obra y capital, Prusia estaba dispuesta a competir con Inglaterra por el control de los mercados. En suma, en Alemania se da una revolución industrial sin revolución política, situación que explica muchos de los análisis tempranos de Marx. Es la revolución industrial que se produce en el seno de un conjunto de estados sin libertades políticas, lo cual genera descontento entre los intelectuales y la burguesía. Era en realidad una revolución industrial en el seno de una sociedad agraria casi feudal,
dominada por latifundios pertenecientes a la nobleza. Bien, este sería el primer elemento en realidad que habría que tener en cuenta para tratar de restituir los textos tempranos de Marx en su contexto histórico. El segundo elemento es el de reconstruir el universo discursivo del que beben esos textos, y este universo está marcado por las ideas de los jóvenes hegelianos. Es en medio del ambiente convulsionado del Vormärz, del premarzo, que surge en ciudades como Berlín y Halle un grupo llamado los jóvenes hegelianos, al cual pertenecería inicialmente Marx. Es un grupo de intelectuales que luchan por apropiarse del legado de Hegel una vez que éste muere en 1831. Todos ellos habían bebido de los ideales republicanos que dejó la ocupación napoleónica en Alemania y estaban inspirados por los ideales de la Revolución Francesa, siendo este el ángulo desde el cual interpretaban las enseñanzas del maestro. Para este grupo de jóvenes, la filosofía de Hegel era una filosofía de la revolución. Es una filosofía revolucionaria que se toma en serio los principios de la Revolución Francesa. Es en suma una filosofía política que busca la realización en este mundo de los ideales libertarios e igualitarios de la revolución. Es una filosofía que busca establecer el reino de la razón en la tierra. Tal interpretación se opone a la de otro grupo de discípulos de Hegel que le veían como el filósofo que legitimaba el dominio de la monarquía prusiana. Entonces los discípulos de Hegel se dividen en dos grandes alas, la derecha y la izquierda hegeliana, que luchaban justo en el momento en que las fuerzas de la monarquía habían conseguido poner en cintura a las fuerzas progresistas después de las guerras napoleónicas. La izquierda hegeliana asume pues la voz de aquellos ideales libertarios que habían sido reprimidos durante el periodo de la Restauración. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Eran básicamente hijos de familias burguesas que podían darse el lujo de mandar a estudiar a sus hijos a la universidad. El grupo lo componían básicamente los hermanos Bauer, Edgar y Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Arnold Ruge, Max Stirner, Karl Marx y Moses Hess. Eran unos jóvenes con ideas radicales y un estilo de vida bohemio y escandaloso que despertó mucho interés en Marx y que constituirían una gran influencia sobre su pensamiento temprano. Casi todos ellos venían de familias protestantes y habían estudiado también teología, por lo cual no es extraño que sus dardos se dirigieran primero hacia el problema de la religión. Pero aquí debemos ir con cuidado, pues tal vez valga la pena desviarse un poco de la lectura marxista de los jóvenes hegelianos, según la cual su crítica era solo abstracta, puramente teológica, desinteresada por los asuntos concretos. Habría que decir, por el contrario, que los jóvenes hegelianos descubren el valor de la política. Todos ellos compartían el sentimiento de que una nueva era se había abierto para Europa y para el mundo con la Revolución Francesa. Se había abierto la era de la crítica. Pero esta crítica no era abstracta, sino que era una crítica política. Lo que abre la Revolución Francesa es la era de la política, entendida como la realización de la razón en este mundo. Ahora bien, si los dardos del grupo se dirigen primero hacia la religión, es porque están convencidos de que no puede haber política mientras no se produzca una ruptura con la visión teológica del mundo y su encarnación en el estado confesional de la monarquía prusiana. Recordemos lo dicho antes respecto a la Revolución Francesa. Ella somete a crítica los fundamentos últimos del orden político y muestra que no existe ya la posibilidad de legitimar las desigualdades propias de la sociedad estamental en base a un orden trascendente. Es decir, que la Revolución Francesa inaugura una comprensión postmetafísica de la política. No es posible llenar la casilla vacía del rey con otra cosa que no sea la dignidad humana, los ideales de la dignidad humana que fueron pensados de manera muy importante por Feuerbach. El juego político, entendido como un juego radicalmente inmanente, es lo único que tenemos para haber realizado los ideales de libertad e igualdad. Esto es, para haber realizado la razón en el mundo. La política reemplaza en este sentido a la religión. De manera que la crítica de la religión que van a adelantar los jóvenes hegelianos tendrá mucha importancia para el joven Marx. En resumidas cuentas, entonces, el objetivo central de este curso es restituir el corpus temprano de Marx a su contexto pragmático, tratando de evitar el anacronismo de la historia de las ideas y del marxismo.
pero para ello tendremos que tener en cuenta el contexto histórico y el universo discursivo.